Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a Enredados, este encuentro entre Saje Joven y Hepatólogos Jóvenes que busca ser un espacio de ambas sociedades, de ambas subcomisiones de las sociedades para un grupo destinado a un grupo joven, de médicos jóvenes, nutricionistas, profesionales de la salud que hoy están interesados en enfermedad celíaca, en gastroenterología y en el hígado, y que tratamos desde hace un tiempo, junto a Saje Joven, de buscar el momento y buscar este encuentro, porque consideramos que tenemos algunos intereses en común y sobre todo apuntado a este grupo o público de gente que son ustedes, que tienen otra mirada y muchas veces tenemos otras necesidades académicas, y está bueno hoy podernos juntar. Así que bueno, le presento a Federico Casella, que es miembro de Saje Joven, y con quien empezamos a idear las jornadas con todo el grupo de gente de ambos grupos. Hola, bueno, gracias Adri. Yo soy Federico Casella del Sanatorio Güemes. Bueno, quería también darle las bienvenidas a todos, agradecerles por acompañarnos, como nos están acompañando ahora, y en las otras actividades que hicimos de Saje Joven. Y como decía Adrián, yo creo que es muy rescatable lo que están haciendo las dos sociedades ya desde hace un par de años. Me parece que es muy tangible lo que hace la sociedad de hígado y lo que hace la sociedad de gastro con respecto a los jóvenes. La idea es eso, es crear un espacio destinado a los chicos que se están formando en la especialidad y a los chicos que están haciendo sus primeras armas en el trabajo, tanto en gastro como en hepato. Y bueno, darles oportunidades en lo que sea formación post-residencia, digamos, tratar de generar redes entre los distintos hospitales, y todo eso dependemos de ustedes, chicos, de que se involucren, de que nos ayuden, de que traten de abrirse a la vida societaria, y bueno, esto cuanto más tengamos el apoyo de ustedes, va a ser mejor. Así que yo quiero... Sí, Adri. Sí, Fede, contarles también que, digamos, siempre la idea es estar acompañado de expertos, de miembros de nuestras sociedades, que son expertos en distintos temas y siempre nos vienen acompañando en todo lo que venimos haciendo. Y bueno, de hecho, hoy en la jornada de hoy vamos a contar con Margarita Anders, que es médica hepatóloga del Hospital Alemán y también es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, y la doctora Dolores Matoso, que es gastroenteróloga del Hospital Italiano, también, que pertenece a la comisión delegada de SAGE, y bueno, siempre acompañado de expertos y dándole la posibilidad a los médicos por ahí más jóvenes, que tienen un inicio más reciente en la especialidad, la oportunidad de hablar, de presentar sus casos. Así que la idea de hoy también es que ustedes participen, hacerlo totalmente interactivo. Así que no sé si Fede querés contar sobre la aplicación para que puedan ir descargando y puedan participar. Sí, hoy vamos a hacer, dentro del caso clínico, va a haber preguntas interactivas. Las disertantes van a presentar preguntas para que ustedes puedan resolver. Para poder contestarlas tienen que bajarse la aplicación Kahoot. Eso es K-A-H-W-O-T. Se la pueden bajar en Android o en el iPhone. Y nosotros le vamos a dar, una vez que se la bajen, tienen que ingresar el PIN, que lo vamos a poner en el chat. El PIN es 1423357. Bajándose la aplicación y poniendo el PIN 1423357, les van a aparecer directamente las preguntas que aparecen en el caso clínico y las van a poder responder. A medida que lo vayan respondiendo, se va haciendo como una tabla de posiciones de los que van respondiendo mejor y más rápido. Cuanto mejor respondas y más rápido, vas sumando más puntos. A los 3 primeros que salgan al final del caso, que sean socios de la SAGE o de la Asociación de Hígado, vamos a tener un regalito sorpresa. Después también, si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a las disertantes, pueden hacerlas por el chat de Zoom, las hacen por ahí, nosotros las anotamos y cuando termina el caso, las vamos a evacuar todas las dudas. Después tuvimos casos de algunos chicos que se anotaron, pero no les llegó el mail con el link. Si eso llega a pasar, primero búsquenlo en la casilla de spam o papelera, no papelera, no, spam, o en la de promociones. Primero fíjense ahí, y si no, si alguno se los quiere pasar por WhatsApp, el link es el mismo link para todos. No sé, Adri, si queda algo más para... Bien, no, contarles, bueno, que entonces hoy el caso lo va a estar presentando Eugenia Armero, que es médica gastroenteróloga del Sanatorio Güemes,
la doctora Agustina Martínez Garmendia, que es hepatóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, bueno, los invitamos a tomar algo, a prepararse alguna bebida, lo que les gusten. Siempre el espíritu es joven, relajado y que lo disfruten más que nada. Así que, bueno, les damos la bienvenida a las chicas y que podamos empezar con el caso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Romero, yo soy gastroenteróloga del Sanatorio Güemes. La idea es presentarle hoy un caso clínico, va a ser interactivo, usamos la aplicación de Kahoot, como lo explicaron los chicos antes, y tenemos preguntas para hacerles a ustedes y preguntas que ustedes nos pueden hacer para responderles al final de la charla, así que espero que lo disfruten. Empezamos con el caso clínico. Es una paciente de 35 años, que no tiene antecedentes, no toma medicación, según lo que nos refiere, y llega a nuestro consultorio de gastroenterología por presentar distensión abdominal postprandial. Nos trae un laboratorio de rutina que le habían solicitado, y en ese laboratorio lo que presenta es un hematocrito de 35 con una hemoglobina de 11. El resto, los glóbulos blancos están normales, la leucemia normal, función renal normal. Y lo que presenta en el hepatograma es una bilirrubina total normal con una GOT de 142 unidades internacionales por litro para una normal hasta 40 y una GTP de 250 para normal hasta 40. Con una fosfatasa alcalina normal y un coagulograma normal. Así que, en principio, la alteración del hepatograma me excede como gastroenterólogo, así que por suerte soy amiga de Agustina, de la Sociedad de Hígado, que le voy a mandar un mensajito a ver qué es lo que me sugiere. Bueno, Agus me sugiere que para empezar a estudiarla mínimamente tengo que pedirle un proteinograma, unas serologías para descartar virus, un perfil lipídico, un perfil férrico, un FAM, y una eco también nos dice que le pidamos. Así que bueno, vamos a pedirle a ver qué es lo que nos trae. Bueno, y acá viene la segunda consulta, nos trae lo que Agus nos había sugerido. A ver, del proteinograma, lo alterado que tiene una hipergamaglobulinemia, tiene 1.7 gramos por decilitro. Las serologías para B son normales, no está vacunada. Para A también le dio negativo, para virus C también le dio negativo. Tiene un FAN, uno en 40. Le pedimos citomegalovirus, que también le dio negativo, y Epstein-Barr, que le dio negativo. Bárbaro, infectada, parece que no está. Perfil férrico normal, perfil lipídico normal, y la eco normal. Bueno, hipergamaglobulinemia, FAN positivo, casi que es un chino básico esto, así que... Agus, creo que andás por ahí, por suerte, así que dame una manito con esto a ver qué hacemos. Bueno, Euge, entonces, resumiendo, se trata de una paciente, una mujer joven de 35 años que no tiene antecedentes patológicos, que además de consultar por distensión abdominal postprandial, presenta una alteración del hepatograma con un patrón a predominio hepatocelular, con GTP por 5 veces el valor normal, una GOT por 3 veces el valor normal, y además en el perfil de autoinmunidad presenta un FAN con títulos relativamente bajos, 1 en 40, con una hipergamaglobulinemia de 1.7, no nos olvidemos que además tiene anemia con 35 de hematocrito y 11 de hemoglobina, con una ecografía hepática normal. Entonces, con estos datos, habiendo descartado las hepatitis virales, que ya lo hicimos en el laboratorio anterior, me planteo 2 diagnósticos diferenciales. Primero, hepatopatía crónica autoinmune, es una mujer joven, de 35 años, con una hipergama, con un FAN positivo, por lo cual yo descartaría anticuerpos para hepatitis autoinmune, ese es el anticuerpo antimúsculo liso, anticuerpo antimitocondrial, que ese es para descartar CBP. Le pediría las inmunoglobulinas, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, y una TSH para descartar enfermedad de la glándula tiroidea. Y por otro lado, siendo también una mujer joven con algunos síntomas
gastrointestinales, con una anemia asociada en el laboratorio, no dejaría de descartar enfermedad celíaca, hepatitis celíaca, por lo que además de pedirle la inmunoglobulina total, agregaría anticuerpos, antitransglutaminasa y antiendomicio. Eso, Euge, suerte con eso. Bueno, Agus, gracias. Bueno, vamos a irle el consejo a Agus a ver qué es lo que nos dice. Le vamos a pedir la TSH, las serologías para enfermedad celíaca. Acá le dejamos anotadito cómo deberían pedir la antitransglutaminasa como TTG, IgA, y el endomicio como EMA-IgA, y no se olviden de pedirle el dosaje de IgA total, y el perfil autoinmune que nos dijo Agus que le pidamos, los anticuerpos antimusculo liso, antimitocondriales y las inmunoglobulinas. A ver qué nos traen en el laboratorio. Bueno, la tiroides normal, bien. Bueno, antitransglutaminasa un poquito elevado. Mayor a 10, dice que es elevado, así que está bastante elevado. 102 unidades internacionales por mililitro. Tiene un dosaje de IgA total normal. Tiene un endomicio IgA también positivo. Y el resto viene todo normal. Los anticuerpos antimusculo liso negativos, los antimitocondriales negativos, proteínas y albúminas normales, y las inmunoglobulinas normales. Bueno, al final que Agus pensabas que no le diste mucha bola a la distensión, parece que le dieron las serologías para celiaquía positivas, así que vamos a ver qué opina el público. Esta preguntita ya va con el Kahoot, así que aprovechen a participar. Las opciones son: ¿qué opinan ustedes sobre estos hallazgos? Paciente de 35 años con distensión y que le dieron las serologías para celiaquía positivos, la antitransglutaminasa y el endomicio. Opción 1, con lo solicitado suficiente y se trata de una paciente con enfermedad celíaca. Opción 2, pediría además los antigliadina IgA y el péptido de aminado gliadina IgG. Opción 3, con la antitransglutaminasa IgA es suficiente para sospechar enfermedad celíaca. Con eso solicito veda con toma de biopsia duodenal. Y opción 4, pido HLA de Q2, de Q8, y si tiene alguno de los dos no hace falta más nada para el diagnóstico. Aprovechen a conectarse desde el celu o desde la compu. El que responde más rápido y correctamente, al final tiene una sorpresita. Así que disfruten. Post cuarentena, ¿no? Porque cuando se liberen los bares, los paseos, los veleros. No, se puede pedir a domicilio también, ¿eh? Ah, sí, a domicilio. Perfecto. Sí. ¿Puedo competir yo a ver si me gano algo? No. No. Yo también quería. Bueno, a ver qué es lo que contestó el público. Opción 3 dice: con la antitransglutaminasa IgA es suficiente para sospechar enfermedad celíaca y solicitan endoscopía con toma de biopsia duodenal. Bueno, primero va dirigida un poco más a Dolores. A ver, me gustaría escuchar si está de acuerdo con la gente o no, puede que no, y por qué creería que por ahí es la opción más correcta para este paciente, la conducta 3 que eligieron la mayoría. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con lo que eligió la mayoría. En principio le hubiera pedido solo IgA antitransglutaminasa y un dosaje de inmunoglobulina sérica total. Digamos, si uno, como digo yo, si uno no tiene plata, lo primero que hay que hacer es pedir IgA antitransglutaminasa y luego, si esa da negativo, IgA total. Si esa es normal, uno puede descartar la enfermedad celíaca, y si suma IgG de PG aumenta mucho el rédito. Pero si ya tenemos una IgA antitransglutaminasa elevada, ya es candidato a biopsia. No podemos no hacer la biopsia independientemente que le solicitemos los péptidos de amidados nuevos de la gliadina. Y con respecto a la HLA de Q2 de Q8 no lo pediría porque no hay dudas. Primero hay que ir a la biopsia. Dolo, ¿y con los títulos de 102, por ejemplo, son suficientes? O sea, ¿está bien o la podemos esperar un poco? Nos quedan dudas. No. Los títulos, cuando es positiva, uno debería de hacer, aunque sabemos que en la enfermedad hepática, justo la inmunoglobulina antitransglutaminasa puede ser un falso positivo, y esto no nos lo debemos de olvidar en el transcurso de la evaluación. Por eso es mandatorio hacer la biopsia para saber si confirma o no el diagnóstico.
Perfecto. Bien, y yo tengo una pregunta, Dolores, un poco que es un poco de la práctica diaria, y creo que hay un montón de gente que también se lo pregunta, y recordando que por ahí hay muchos gastroenterólogos que están acostumbrados, pero hoy hay otros médicos de otras especialidades, o gente que no está acostumbrada a ver esta enfermedad, y es un poco los dos escenarios que hay, es decir, la gente que trabaja por ahí en un centro de referencia y tiene todo, y la gente que por ahí tiene menos herramientas para hacer el diagnóstico. Entonces, para pasarles un poco en limpio, me gustaría saber vos en tu práctica diaria, donde estás en un centro de referencia, que tenés todo, cómo es tu screening, digamos, de la parte de serología, y creo que un poco sí contaste con la respuesta recién, qué sería lo básico, por lo menos, para aquellas personas que no tienen DGP y todo, para que queden claros, que uno tiene que recetar, digamos, o sea, que uno tiene que pedir en el laboratorio. Las guías recomiendan dosaje de inmunoglobulina A sérica total, que se pide IgA sérica total, y IgA antitransglutaminasa. Ese es el estudio de elección si uno tiene solo esa posibilidad de diagnóstico, y es el que está más ampliamente utilizado en varios centros. Se desaconseja el uso de los antigliadina convencionales, o sea, es preferible no pedirlos esos, porque tienen mucha tasa de falsos positivos, porque no son autoanticuerpos. Esto es más específico y me parece que no viene al caso, pero esos no hay que pedirlos, porque pueden estar elevados y ser falsamente elevados sin ser enfermedad celíaca. Entonces, IgA total, IgA antitransglutaminasa. Y si tienen la posibilidad de contar con los péptidos de amidados de la gliadina, tienen dos cosas de ventajas, o varias de ventajas. La primera es que uno puede pedir IgG del péptido de amidado de la gliadina, que le decimos DPG, que en caso de la deficiencia de inmunoglobulina A y la IgA antitransglutaminasa negativo nos va a dar positivo. Y segundo, que se usa en niños menores de 2 años, donde la antitransglutaminasa puede ser falsamente negativo o no estar positivo, aunque sea celíaca. Entonces, si yo tengo que empezar, es IgA total, IgA antitransglutaminasa, y si puedo agregar un tercero, IgG DPG. Perfecto, clarísimo, gracias, Dolores. Y bueno, a medida que seguimos en el caso, ya creo que le va a tocar el turno a Margarita. Sí, puedo aprovechar a preguntarle unas cosas a Dolores desde la ignorancia del hepatólogo, que nos pasa que nos encontramos muchas veces con estas cosas, y uno que la verdad que es súper importante eso que decís, que hay que pedir antitransglutaminasa IgA, porque yo lo aprendí no hace mucho, y uno ve que los pacientes vienen con pedido todo lo que se te puede ocurrir, todo lo que se puede pedir para enfermedad celíaca, todo eso le piden, y por ahí no tienen antitransglutaminasa. Así que me parece que eso es súper importante, sobre todo para nosotros los hepatólogos que no estamos acostumbrados a pedirlo. Y entonces te quería preguntar, viste que hay pacientes que han sido estudiados para enfermedad celíaca previamente, y después vienen de vuelta y tienen síntomas, y uno le repite los anticuerpos y ahí son positivos. Creo que un poco lo respondiste con el tema de los péptidos de aminados de gliadina, pero si uno tiene la sospecha alta, a pesar de que los anticuerpos antitransglutaminasa sean negativos, uno pide los péptidos me sale el nombre, de aminados de gliadina, Sí. Y si, por ejemplo, el paciente tiene un estudio previo que es negativo, ¿tiene sentido volver a pedírselo? ¿Pasa esto de que, como nos pasa en el hígado, que los autoanticuerpos por momentos están y después por ahí no los encontrás? Exacto. Sin pensar en una enfermedad hepática, porque ahí puede haber falsos positivos de la antitransglutaminasa, y dejando de lado el caso en particular, los antitransglutaminasas son los primeros que se piden. El antiendomicio, que me olvidé de decir con respecto a este paciente, no sería necesario de primera línea para pedirlo, porque son caros, porque utiliza esófago de mono, porque es operador dependiente. Entonces, si tengo que pedir, pido antitransglutaminasa otra vez, y si puedo agregar otro, es el IgG DPG. Y en el caso de que yo tenga alta sospecha, se lo voy a pedir cuantas veces tenga la alta sospecha. Si de niños tuvieron la sospecha, después hay un periodo que a veces es silente la enfermedad celíaca y se calman los síntomas, y vuelve en la adolescencia o en la adultez a tener síntomas, uno está obligado a pedir anticuerpos contra la enfermedad celíaca, porque es alta sospecha. Y no solo está obligado a pedir anticuerpos, sino que está obligado a hacer la biopsia cuando hay alta sospecha, que quiere decir síndrome de mala absorción, diarrea crónica, un cuadro típico de enfermedad celíaca. Uh-huh. ¿Y el HLA de Q2, de Q8, cuándo lo pedirías? Después creo que va a hablar Euge del HLA de Q2, de Q8. Bien, perdón. Lo tocamos ahí, pero en este paciente por ahora no sería necesario porque tiene anticuerpos positivos. Tenemos que esperar la biopsia para ver si necesitamos un genético o no.
Bien, bien. Bien, perfecto. Bueno, seguimos, chicas, entonces con el caso. Estamos intrigados por saber qué pasó con la Bueno, paciente. un poquito para reforzar lo que habló Dolo, que fue súper clara. Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea para el Estudio de Enfermedad Celíaca, y a modo de repaso, estos son las serologías o los anticuerpos para quienes no están muy familiarizados. Existen dos tipos: los autoanticuerpos, que son la antitransglutaminasa tisular y el endomicio, y los anticuerpos dirigidos contra la gliadina, que es la antigliadina y el péptido de aminogliadina. Como dijo Dolo antes, la antitransglutaminasa tisular, en el cuadrito está, es el que más sensibilidad y especificidad tiene, así que es por eso que es de primera línea, es barato, es fácilmente reproducible, está disponible en muchos laboratorios, tiene la alta sensibilidad y especificidad, y tiene bajo costo, o sea que tiene todas las características para quererlo, y esta guía lo recomienda como primera línea, como lo dijo Dolo antes. Es fundamental en estos pacientes pedir el antitransglutaminasa tisular junto con el dosaje de IgA, porque la población general, un 2 o un 3% puede tener déficit de IgA, y en ese tipo de pacientes que tienen el déficit de IgA, vamos a necesitar de los otros. Si estamos en un medio donde solo tenemos eso, estaría buenísimo pedir eso con el dosaje IgA, que está perfecto. Respecto al endomicio, también está señalado en el cuadrito. El endomicio, a diferencia de la antitransglutaminasa, tiene muy buena especificidad, pero baja sensibilidad, es más costoso, no es fácilmente reproducible, por ende no está recomendado de primera línea. Sí, por ahí para reforzar cuando la antitransglutaminasa tisular da títulos bajos. En cuanto al péptido de aminado de gliadina, que son anticuerpos dirigidos a la gliadina, es muy útil, pero es muy útil como segunda línea en los pacientes que tienen el déficit de IgA, ese 2 o 3% que nos queda colgado porque tiene déficit de IgA total. Y en esos pacientes deberíamos pedir antitransglutaminasa tisular IgG y péptido de aminado de gliadina IgG, en quienes sospechamos enfermedad celíaca, obviamente. Y los anticuerpos contra la gliadina, los antigliadina, que son los más viejos, los conocidos, reforzando lo que dijo Dolo, ya no están recomendados pedirlo, porque en principio existe un 30% de población que lo puede tener positivo y no necesariamente marca enfermedad. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, que los pacientes deben estar consumiendo gluten para que los títulos de estos anticuerpos den altos. Es otra la recomendación cuando los pacientes hacen dieta libre de gluten, que en la actualidad es bastante frecuente, por una cuestión de moda, porque las harinas hinchan, porque la dieta del celíaco está de moda, que los pacientes ingieran poco gluten o nulo, así que ténganlo en cuenta. Todo esto que charlamos recién es para gente que consume gluten a diario. Respecto a nuestra paciente, bueno, como dijo Dolo, no hay dudas, tiene los anticuerpos con títulos elevados, así que lo que nos queda para seguir en el diagnóstico es la endoscopía con toma de biopsia, así que esta es la endoscopía de nuestro paciente. La primera imagen, la que está a la izquierda, es la foto del bulbo duodenal, que endoscópicamente se ve eso, el patrón en empedrado, y en la segunda porción lo que tiene es el signo del peinado, que también es un signo endoscópico característico de atrofia vellositaria. Acá a tener en cuenta un par de cositas. En este paciente la verdad que pareciera bastante fácil, endoscópicamente pareciera que tiene atrofia vellositaria, entonces nos queda esperar el resultado de la biopsia. Existe pacientes que la endoscopía, el aspecto endoscópico de la mucosa es normal, pero si nosotros sospechamos enfermedad celíaca, las biopsias deben hacerse igual, por ende esto va dirigido a gastroenterólogos, nutricionistas, hepatólogos y quien nos escuche. Si la sospecha es fuerte, la biopsia tiene que ser tomada igual, aunque el aspecto endoscópico de la mucosa sea normal, porque 1/3 de los pacientes tienen mucosa normal. Y otro punto a tener en cuenta es que las biopsias tienen que tomarse al menos 2 biopsias del bulbo
y al menos 4 biopsias de la segunda porción del duodeno, recordando que la enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene la característica de ser parcheada, o sea, tiene alternancia de mucosa normal con mucosa alterada. Entonces, cuanto más biopsias tomemos, mayor va a ser el rédito diagnóstico. En este paciente lo que nos informan es que la veda tiene hallazgos compatibles con atrofia velocitaria, por ende tomaron 2 biopsias de bulbo y 4 biopsias de la segunda porción, así que parece que leyeron la guía y lo hicieron bien. Así que vamos a ver qué es lo que nos dio el resultado de la histología. Y en la histología viene que en el bulbo y en la segunda porción duodenal tiene atrofia velocitaria total y subtotal, con presencia de linfocitos intraepiteliales. Esto en la biopsia, los linfocitos intraepiteliales se pueden encontrar, pero lo normal es hasta 25 cada 100 células epiteliales. Esta paciente nuestra tiene 65 cada 100, o sea que tiene bastante alto, y tiene además hipertrofia de criptas y aumento del número de mitosis. Así que con todo esto, finalmente tiene enfermedad celíaca. Acuérdense que tiene la clínica, tenía un poquito de anemia, tenía la alteración del hepatograma, las serologías positivas y la biopsia compatible. Para el diagnóstico en adultos de enfermedad celíaca lo necesario son las serologías y la biopsia. Así que lo que hicimos con nuestra paciente fue que le indicamos dieta libre de gluten, le sugerimos que vea una nutricionista para hacer el seguimiento conjunto y para que evalúe y aprenda los nuevos cambios que tiene que hacer en su vida diaria, y va a tener que acudir al control a los 3 meses para ver cómo anda su adherencia, su serología, su hepatograma y cómo viene. A modo de repaso, esta listita es larga y está en la guía que antes le había mostrado. En todos estos pacientes debería pedirse las serologías para enfermedad celíaca inicialmente, pero ahí lo subrayé y lo puse un poquito más resaltado, que todo paciente que tenga elevación de transaminasas con síntomas o síntomas gastrointestinales crónicos o historia personal de otras enfermedades autoinmunes, además de todo el resto de la lista, deberíamos pedir serologías para enfermedad celíaca. Así que el consejo de Agus, perfecto, tenía alteración de las transaminasas, tenía algún síntoma gastrointestinal que no sabemos si era crónico, así que perfecto que pedimos las serologías para esta paciente. Y respecto al HLA que preguntaba Margarita un ratito antes, a modo de resumen y para no confundir tanto, el complejo mayor de histocompatibilidad son heterodímeros. Los que están relacionados con la enfermedad celíaca son el DQ2 y el DQ8. Existe un porcentaje de la población que los tiene y que no necesariamente significa que van a ser celíacos, pero la utilidad del HLA es que tienen un alto valor predictivo negativo, o sea, cuando los pacientes no lo tienen, no van a ser celíacos, así que nos podemos quedar tranquilos de que si esos heterodímeros no tienen el DQ2 o el DQ8, ya estamos seguros que no van a ser celíacos. Y la utilidad, esto va dirigido a la pregunta de Marga que hizo un poquito antes, es o para excluir el diagnóstico en aquellos pacientes que vienen con dieta libre de gluten, en los pacientes que sospechamos que son celíacos seronegativos, que es un porcentaje muy bajo, podemos pedir el HLA, si nos da negativo sabemos que no van a ser celíacos, o en los familiares de primer grado, por ejemplo, si tenemos un hermano celíaco, o nuestra mamá, o nuestro papá celíaco, la recomendación para esos familiares de primer grado es que toda la vida se tienen que controlar para ver si desarrollan la enfermedad. Lo más fácil para estos familiares de primer grado, le hacemos un HLA y si le da negativo sabemos que no tienen el gen, así que no van a tener la enfermedad a lo largo de su vida y no tiene sentido que se siga controlando más. Así que bueno, otra preguntita del Kahoot, para ver qué es lo que dice el público, y después le preguntamos a las expertas a ver qué opinan sobre esto que pasó. Y la preguntita dice, ¿cómo interpretamos la alteración del hepatograma y el diagnóstico de enfermedad celíaca? Vayan a la aplicación. Si esa alteración del hepatograma se debe a que toma alguna medicación y la paciente no lo dijo. La otra opción es que seguro tiene hígado graso. La otra opción es que tiene un FAM positivo, así que asumimos que tiene una enfermedad autoinmune hepática asociada. Y la opción número 4
es que con la enfermedad celíaca podríamos explicar la alteración del hepatograma. Bueno, se está poniendo lindo. A ver las hepatólogas qué hacen con todo esto y cómo nos ayudan. A mí se me quemaron los papeles, hasta acá llegué. A ver qué responden del Kahoot. Casela, ¿ya respondiste en el Kahoot? No, yo no estoy participando. No. Yo me dedico a la enfermedad inflamatoria. Sería sospechoso si ganaras. Claro, no, viciado de nulidad. Para todos los socios SAGE que nos escuchan, recuerden que pueden mandarnos casos para pase de guardia y para e-files y pueden ser publicados en acta gastroenterológica. Bueno, les leo lo que contestó el público, que la tiene clarísima, parece. A ver, Dolo y Marga, ¿cómo atajan esto? Opción número 4, con la enfermedad celíaca podríamos explicar la alteración del hepatograma. Listo, los chicos están chochos que le diagnosticamos celiaquía. Fin. ¿Qué dicen? Bueno, ¿les digo yo o no sé, Dolo? Dale, Marga, dale. La verdad que estoy de acuerdo con lo que han respondido. Yo hoy, en principio, pensaría que la enfermedad celíaca explica la alteración del hepatograma y además que la paciente venía con síntomas de distensión abdominal y también tenía anemia, que es otra, la anemia no explicada también uno siempre tiene también que descartar enfermedad celíaca, como que la clínica apoyaba el diagnóstico de enfermedad celíaca. Obviamente que el tema de tener un FAM positivo hace ruido y uno sabe que los pacientes con enfermedad celíaca tienen más predisposición a tener enfermedades hepáticas y además que en las enfermedades hepáticas se suele ver también con mayor frecuencia la enfermedad celíaca. También, como mencionó Dolores antes, el tema de que la antitransglutaminasa puede ser falsamente positiva en una enfermedad autoinmune, pero en este caso tenía títulos muy altos. Cuando la vemos falsamente positiva en general es menor a por 3 el valor normal, y que no es el caso de esta paciente. Así que yo me inclinaría a que la paciente probablemente tiene una enfermedad celíaca y obviamente la seguiría en el tiempo a ver qué pasa, esperaría un tiempo a ver con dieta libre de gluten, a ver si mejora tanto sus anticuerpos para enfermedad celíaca y su alteración del hepatograma, ¿no? Bien, perfecto. Y aprovecho que las tengo a las dos y cada una con una visión distinta de la gastroenterología y la hepatología. Y es algo que muchas veces se comenta, que es erróneo, pero por ahí está bueno que ustedes lo aclaren. ¿Qué es esto? Porque veo que dice la palabra ahí, una de las opciones que pusieron es seguro tiene hígado graso. Y es como que a veces uno piensa que los pacientes que tienen enfermedad celíaca no pueden tener sobrepeso, o sí tienen que ser flacos. Y desde el hígado graso pasa también lo mismo. Es decir, si tiene hígado graso, seguramente tiene sobrepeso. Entonces la pregunta para ustedes también es un poco ¿puede ser que el paciente sea delgado y tenga hígado graso? ¿O puede ser que el paciente sea celíaco y tenga sobrepeso? Sí, claramente las dos cosas son posibles, ¿no? Es muy frecuente ver celíacos con sobrepeso. Es más raro ver ese celíaco súper sintomático que está... A veces a mí me tocó ver un paciente que la verdad que fue muy gratificante, un paciente que lo vi un día, una sola vez en mi vida, que era un paciente de otro médico, que me pidió que lo vea, y yo cuando lo veo muy adelgazado, preguntándole, me dice, no, porque tengo diarrea de vez en cuando, no sé qué, le pido los anticuerpos a la enfermedad celíaca, no lo vi nunca más, a los 6 meses apareció, me cuentan que me lo vuelvo a encontrar, había aumentado 20 kilos y era celíaco. Pero en general, la mayor parte de las veces que he visto pacientes con celiaquía, al contrario, suelen tener más sobrepeso que peso bajo. Y por otro lado, el hecho de, ante la opción de seguro tiene hígado graso, yo les diría no, seguro tiene hígado graso, me parece que lo más probable es que no tenga hígado graso, sobre todo porque es una mujer joven, no es dislipémica. No me acuerdo, me parece que no estaba el BMI, pero uno tiende a pensar que el hígado graso es una enfermedad que se asocia al síndrome metabólico y al sobrepeso. Pero, sin embargo, hay un porcentaje no muy importante, pero creo que es un 7% de pacientes que son flacos y tienen hígado graso. O sea que el hígado graso no es exclusivo de los gordos. Obviamente es mucho más frecuente. Igual uno tendría, en este caso,
uno se orienta por la clínica, digamos, y tiene que pensar en medicina en lo más probable, que es que la paciente no tiene un hígado graso, ¿no? Bien, perfecto, buenísimo, súper claro. Y bueno, ¿cómo sigue, chicas, esto? ¿Qué pasó con la paciente? Perdona, le pregunto a Dolo, Sí. Dolo, ¿vos estás de acuerdo? O sea, que nos quedamos tranquilas con esto. O sea, Margarita lo explicó perfecto. ¿Agregarías algo más? No, solo para agregar que el 30% de los celíacos al diagnóstico tiene sobrepeso u obesidad, como la mayoría de la población, entonces no hay ningún estigma, no hay ninguna cosa que nos diga que tenga valor predictivo negativo, salvo que tenga anticuerpos negativos, pero no hay nada que diga, uy, si no tiene anemia no es celíaco, no, puede ser celíaco sin anemia, obeso, cualquiera puede ser celíaco hasta que se demuestre lo contrario, digo yo. Que es importante como concepto, no tiene que ser flaco, y cuidado cuando empieza la dieta, porque ahí sí le puede venir hígado graso. Que después lo hablan, seguramente pasa. Bueno, genial. Bueno, vamos a hacer con el caso a ver qué pasó con nuestra pacientita. Aus, te la dejo de regalo porque a mí me excedió completamente, no sé más qué hacer, así que te la regalo con moño. Bueno, gracias, Eugenio. Bueno, yo de acuerdo con Margarita también y con Dolores, la enfermedad celíaca es un trastorno multisistémico y sabemos que hasta un 60% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca no tratada van a presentar alteración del hepatograma probablemente al diagnóstico. Sin embargo, en nuestro consultorio de hepatología, solamente el 9% de las consultas por hipertransaminasemias van a ser por enfermedad celíaca. La injuria hepática es dependiente del gluten en estos pacientes, pero también tenemos que tener en cuenta que se puede asociar a otras enfermedades hepáticas, ¿sí? Ya sea autoinmunes o hígado graso. Así que la recomendación es pedir hepatograma a todo paciente con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca. Bueno, la hepatitis celíaca se caracteriza por presentar aumento de las transaminasas hasta 3 veces el valor normal, con ausencia de enfermedad hepática crónica comprobada, ¿sí? El cociente GOT-GTP va a ser menor a 1, y tenemos que también tener en cuenta que la normalización del hepatograma después de una dieta libre de gluten nos va a confirmar el diagnóstico. Aproximadamente un 10% de los pacientes van a persistir con alteración del hepatograma después de 2 años de dieta libre de gluten. Así que hay en una minoría de pacientes donde uno tiene que tener un poco más de paciencia y poder esperar a que resuelva el cuadro. Bueno, el mecanismo de acción no está del todo claro, pero se especula con el aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual facilita la entrada de toxinas, antígenos microbianos, citoquinas, otros mediadores a la circulación portal y posteriormente al hígado, ¿sí? De todos modos, el gluten, también la predisposición autoinmune y los factores genéticos asociados tienen un rol importante en la hepatitis celíaca, ¿no? Porque el aumento de la permeabilidad intestinal sola de por sí no justifica la alteración del hepatograma, ya que, bueno, los gastroenterólogos me lo sabrán decir mejor, pero el aumento de la permeabilidad sola no siempre en otras enfermedades se presenta con alteración del hepatograma. Entonces se cree que tanto el gluten como ciertos factores genéticos también tienen un rol importante en la fisiopatología. O sea que con esta paciente, paciencia básicamente, es lo único que tenemos que tener. Dieta libre de gluten por ahora y la esperamos. Perfecto. Bueno, vuelve después de 2 años, a ver qué dice. Prefiere realizar dieta libre de gluten y buscar todos los alimentos que tengan el loguito. Muy bien, no fue la nutricionista porque en los grupos de Facebook le explicaron muy bien cómo cocinar y aprendió todos los cuidados, fantástico, y pide disculpas porque se olvidó de venir a los controles. Bueno, a ver qué nos trae el laboratorio de regalo. Mejoró un poquito la anemia, muy bien, 37 y 12, bien, glóbulos blancos normales, glucemia normal, función renal normal, hepatograma. Opa, bueno, sigo con el hepatograma alterado. Los chicos me dijeron que tengo que tener paciencia. ¿Será que con la paciencia alcanza? Bueno, a ver, la GOT de 105, la GTP de 189, un poquito menos que antes. Me está matando la paciencia, porque yo no soy muy paciente. Y los anticuerpos tienen negativos. Así que parece que los grupos de Facebook le sirven a esta chica. Bueno,
Yo voy a ir a preguntar al público a ver qué es lo que cómo me ayudan, pero vos tenías una amiga nutricionista, así que espero que la llames a ver qué es lo que dice, a ver el público qué piensa, qué sospechamos. Vino después de 2 años, se perdió completamente, anticuerpos negativos, pero sigue con el hepatograma alterado. Agus me dijo que tengo que tener paciencia y a ver ustedes si tienen tanta paciencia como Agus o tanta impaciencia como yo. Opción 1, la contaminación cruzada puede generarle esto. Opción 2, puede estar asociada a una hepatitis autoinmune. Tenía el FAN positivo que tampoco sé con qué se come el FAN, así que a ver qué dicen ustedes. Opción 3, la alteración del hepatograma puede darse en contexto de esteatosis y todas son correctas. Vamos a ver el Kahoot, qué es lo que dice el público, y a ver si Dolo Matoso es tan ansiosa como yo o tiene paciencia como los hepatólogos. ¿Qué es lo que contestan del Kahoot? Bueno, están todo el tiempo sobrevolando estas opciones, ¿no? De la esteatosis, la hepatitis autoinmune. Yo agregaría una opción. Bueno. Interesante. A ver si la dicen. ¿Se puede chatear por el Kahoot? No. Todas son correctas, dicen los chicos. Se jugaron por todo. Dice, con la contaminación cruzada puede generar esto, puede estar asociado a hepatitis autoinmune y la alteración del hepatograma podría darse en contexto de esteatosis. Se la jugaron por todas, no hablan de la paciencia los chicos, así que Dolo, Marga. Yo estoy de acuerdo. Nunca podemos descartar una hepatitis autoinmune en un celíaco que tenga alteración del hepatograma, eso lo va a decir Marga mejor que yo, obviamente, pero lo que le agregaría a esto es contaminación, pero de bacterias. Es otra causa importante de alteración del hepatograma, que es totalmente subdiagnosticada, que en realidad este aumento de la permeabilidad intestinal asociado a la enfermedad hepática, a la enfermedad celíaca, hace que el sobrecrecimiento bacteriano tiene mucho rol, y entonces dando antibióticos puede mejorar el hepatograma también, pero bueno, son casos específicos, ¿no? Pero el sobrecrecimiento es algo que no hay que descartar. Perfecto. Y yo también estoy de acuerdo, ¿no? Y más allá, una cosa que quería aclarar desde antes, que la verdad que esta paciente tuvo suerte, entre comillas, porque se perdió el seguimiento y no le pasó nada, ¿no? Pero si esta paciente tiene una hepatitis autoinmune con transaminasas por 5 y se perdió 1 año y pico de seguimiento por decisión propia probablemente, la verdad que pudo haber empeorado y haberla... Sabemos que los brotes, las PUCEs de las hepatitis autoinmunes pueden ser muy graves. Así que la verdad que, o sea, como mensaje quiero decir que uno, está bien, los hepatólogos somos pacientes y las miramos y esperamos que mejoren, pero es una expectativa, las esperamos mirándolas, ¿no? O sea, es una paciente como para ver por lo menos mensualmente y ver cómo va evolucionando y controlándole la función hepática para ver que en ningún momento se ponga peor, ¿no? Y sí, la verdad que creo que el hecho de... A mí me da mucho miedo el tema de que tenga una hepatitis autoinmune, porque es una mujer joven, que tenía un FAN positivo, que tiene también un poquito de hipergama. Creo que si uno le hace un score simplificado de hepatitis autoinmune, no le llega a dar ni a probable, pero le da 5 puntos, con lo cual... a mí me gustaría descartar que no tengo una hepatitis autoinmune, ¿sí? Y además me llama la atención que pasaron 2 años y además que tiene los anticuerpos antitransglutaminasa negativos, con lo cual evidentemente, más allá de que la paciente dice que cumple con la dieta, evidentemente está cumpliendo porque negativizó los anticuerpos, y llama la atención que persista tanto tiempo, ¿no? Y bueno, lo de la esteatosis ya creo que lo hablamos antes. Hay un punto que es un poquito difícil, no para extendernos, pero los anticuerpos a veces pueden llegar a dar negativo aunque el paciente esté comiendo con gluten, cuando son, después lo va a hablar seguramente mucho mejor Paz, cuando son ingestas muy chiquititas, como involuntarias, como la que están en la pasta de dientes, la que están en un chicle, en cosas que uno ni sospecha que hay gluten. Como le digo yo a los pacientes, todo lo que se metan en la boca tiene gluten hasta que se demuestre lo contrario.
Y estas ingestas repetidas, chiquititas, pueden no hacer aumentar los anticuerpos, pero sí dar daño intestinal, la atrofia, y sí dar daño en el hígado. Bueno, perfecto. Chicas, Bueno, ¿qué pasó Agus, con vos tenías una amiga nutricionista que nos ayude porque, no sé, esta dice que está con los grupos de Facebook, no sé qué historia. Yo la verdad que no sé si cumple la dieta, si no cumple la dieta, si anda con los chicos de Facebook. Anduvo Tinder por acá dando vuelta, un descontrol este grupo. No sé, ayúdame, decime, ¿qué hacemos? No, totalmente, le pedimos ayuda a nuestra amiga Paz, que es licenciada en nutrición, Paz Temprano, que además es especialista en enfermedad celíaca, y me parece que esta paciente tiene que tener una interconsulta con la nutricionista para ver si realmente está adhiriendo a la dieta y si hay alguna duda sobre el tema. Paz. Bien, bueno, gracias chicas por derivarme a esta paciente. Es un desafío. Un regalito, ¿eh? Es un desafío, pero está bueno para aclarar algunas cuestiones. Primero, lo que deberíamos hacer en esta paciente respecto a su cuadro clínico es evaluar la adherencia a la dieta libre de gluten. Como dijo Dolores, los anticuerpos no tienen la capacidad de detectar mínimas trazas de gluten, que son pequeñas cantidades que sí generan un aumento de linfocitos intraepiteliales con lesión intestinal. Por otro lado, lo que nos está diciendo la paciente, que ella refiere cumplir la dieta, eso es un autorreporte, y eso es un método subjetivo, porque depende de lo que la paciente conoce y cómo está educada, y como vimos, esta paciente fue educada al principio de la dieta y después se manejó sola. Bien. Dentro de la evaluación nutricional, el método de referencia para poder detectar ese consumo voluntario o involuntario de gluten es la entrevista estandarizada dietética. Lo que nosotros buscamos en esta entrevista es poder determinar los puntos críticos de control por los cuales puede ingresar gluten a la dieta de un celíaco, que puede ser por contaminación cruzada, por gluten oculto, o por un efecto acumulativo en el consumo de alimentos libres de gluten sustitutivo. Esto nos va a determinar el umbral de tolerancia, como nosotros sabemos, y está referido a nivel internacional, a través de diferentes trabajos que surgieron en el año 2007. 10 partes por millón no generan lesión intestinal en la mayoría de los celíacos estudiados, mientras que 50 partes por millón sí tendrían este aumento de linfocitos con lesión intestinal. Por eso es que siempre tenemos que tener presente estas mínimas cantidades de gluten para poder evaluar la ingesta de trazas si no llega a haber, lógicamente, consumo voluntario de gluten. Respecto al gluten oculto, que es uno de los principales puntos críticos, y ella lo refirió, el trigo en la industria alimentaria se utiliza como espesante, como estabilizante, como excipiente de un montón de alimentos que, como dice Dolo, todo lo que tiene que consumir un celíaco tiene que ser controlado. Ahora vamos a ver cuál es la forma de control, pero es muy importante que se sepa la utilidad que tiene el trigo en la industria alimentaria, y por eso muchos productos que no son fuente de trigo, avena, cebada y centeno sí pueden tener estas pequeñas cantidades a través de aditivos alimentarios. ¿Cómo controlar estas marcas? Estas marcas se deben controlar con listados, no se deben controlar con los logos, ¿sí? Los logos todavía no son fuente segura de información. Nosotros tenemos el listado para que ustedes puedan ingresar y que le mostramos a la paciente, porque mientras uno va haciendo la entrevista va haciendo educación alimentaria, el listado de ANMAT, donde están los diferentes alimentos con las marcas permitidas. Es muy fácil, es online el listado, no es que se actualiza una vez por mes como pasaba antes. Y también, por otro lado, la Asociación Celíaca Argentina nos provee una aplicación, que es la única aplicación oficial, porque también puede pasar que estos pacientes se manejen por grupos de Facebook, por grupos de Instagram, y yo siempre les digo que está bien, pero que se manejen con recetas, con recomendaciones, pero no marcas a los listados autorizados y actualizados, que son el listado de ANMAT, y esta aplicación de la Asociación Celíaca Argentina, que toma todos los alimentos que están en el listado de ANMAT
y lo que hace es simplificarlos a través de una aplicación que está disponible. Respecto a la contaminación cruzada, sí, que es otro punto que yo evalúo en esta paciente, nos tenemos que parar primero en la importancia que tiene la contaminación cruzada, porque el celíaco, nosotros no nos podemos quedar preguntándole al paciente, ¿consumís gluten o no consumís gluten? Porque eso estaríamos hablando de come un plato de pastas, una porción de pizza, que como ven, las partes por millón superan ampliamente las 50 partes que son las que generan lesión. Pero, ¿qué tenemos que hacer en cuenta? ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que mínimas cantidades de gluten, fíjense, 1 gramo de harina, un bocadito, que es lo que el paciente en la entrevista estandarizada lográs a través de diferentes preguntas que ahora vamos a ver, podemos llegar a ver, y fíjense que 1 gramo de harina, o sea, una cucharada tipo té tiene 5 gramos de harina, 1 gramo, una parte de esas 5 partes, tiene 100 partes por millón, o sea que sí tenemos que prestar mucha atención a lo que es la contaminación cruzada y al manejo de la contaminación cruzada de estos pacientes. Y por último, respecto a los puntos críticos de control en una entrevista nutricional en este tipo de pacientes, también es importante considerar el efecto acumulativo de las mínimas cantidades de gluten que tienen los alimentos libres de gluten. No existen, salvo los alimentos naturales, alimentos libres de gluten industrializados o sustitutivos, 0 gluten, ¿sí? Todos tienen un nivel, pero no superan las 10 partes por millón, por eso están aprobados. Cuando un paciente, los pacientes tienen diferentes niveles de tolerancia intestinal, eso los desconocemos, y hay pacientes que tienen un gran consumo de harinas permitidas y tienen un efecto acumulativo a lo largo del día, ¿sí? Y eso puede generar también o una alteración de anticuerpos o una alteración, en este caso, del hepatograma a lo largo del tiempo, pero hay que tenerlo en cuenta y muchas veces son los pacientes que ponemos en dieta libre de gluten natural a ver si responden antes de pensar en otro tipo de patología. Bien, como dijimos, dentro de los métodos, la entrevista estandarizada es un método que no tiene un costo aceptable, no es invasivo y correlaciona con los cambios histológicos. Tiene, lógicamente, limitaciones, un tiempo de duración de 90 minutos aproximadamente. Hay una definición internacional de nutricionistas expertos, la cantidad de nutricionistas expertos que tenemos en el país es poca, y lógicamente hay una variabilidad interobservadora. La entrevista estandarizada consta de 3 ítems en particular, es un análisis en profundidad, ¿sí?, de la ingesta del paciente, más que nada para detectar transgresiones voluntarias, evaluación detallada para poder identificar este gluten oculto, y la identificación de los diferentes puntos críticos de la contaminación cruzada que se puede ir dando en los diferentes procesos de manipulación de los alimentos. Respecto a esta paciente, sí, me pareció importante que conozcan los métodos con lo cual evaluamos nosotros la adherencia. No se evidenció consumo de fuentes de forma voluntaria. Esta paciente fue vista durante el primer trimestre de su dieta libre de gluten y fue entrenada porque AUS me la había derivado. Ella después siguió con los grupos de Facebook, pero principalmente siguió con una alimentación natural, no consumía muchos alimentos industrializados ni harinas, por lo tanto, viendo qué controlaba con el logo y chequeándolo con el listado, no había alimentos que tengan una discordancia. Respecto a la contaminación cruzada, se observó que la paciente tenía un exceso, porque muchas veces con los grupos de internet pasa esto, que también dan más información o más cuidado, y uno tiene que siempre cuidar ese límite de lo cuidadoso y de lo obsesivo que limita la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, justo en ella se encontró esta quizás más obsesividad, entonces también sirvió la consulta
para poder ayudarla y mejorar la calidad de vida. Respecto al estado nutricional de la paciente, ella sí refiere, como decías Dolo, un aumento de peso desde que inicia la dieta libre de gluten. Uno no se lo puede adjudicar únicamente a la recuperación intestinal, porque lógicamente los alimentos libres de gluten ya tienen una composición nutricional que es muy buena, tiene que ver con una selección alimentaria como en la población general. Así que bueno, chicas, la paciente cumple la dieta, creo que les paso otro problema. Me jodiste el diagnóstico, la verdad, no sé qué voy a hacer. Pero ni una facturita, una pisita, una cervecita, nada. 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 Fuentes, nada. Y después, con los grupos de Facebook, ella logró controlar la contaminación desde que no compra nada suelto, todo envasado al vacío, o sea, ni va a la carnicería la paciente. Debe ser amiga de ustedes, que anda en Tinder, en Facebook, en Instagram. Ustedes que son influencers, debe ser amiga de ustedes, estoy segura. Bueno. Y si se manejaba con redes. No sé qué vamos a hacer. Bueno, a ver entonces qué es, a ver si el público nos ayuda. Paz, vos no me ayudaste, tu amiga Agustina que me presentaste. No sé qué hacemos. Bueno, ¿de qué nos disfrazamos? ¿Por qué sigue con el hepatograma alterado? Acá dice, con el FAM positivo y la alteración del hepatograma persistente se trata de una hepatitis autoinmune asociada e iniciaría corticoides. No queda claro aún lo que le pasa y hay que biopsiar el hígado y otro más jugado. Sospecho que el paciente tiene NASH, todavía creo que tiene NASH. Está claro, está. Refuerzo la dieta y la actividad física, ahora que se viene la primavera, le podemos decir que salga a hacer running con las chicas ahí que andan haciendo ejercicios, o solicito colangioresonancia para valorar la indemnidad de la vía biliar y parénquima hepático. Esa es buena, Damián. No le hicimos colangioreson. Bueno, a ver los chicos de Cajut si me ayudan, porque Paz no me ayudó, Aus, me enterraste completamente con esta chica. No está fácil. No. Adri Narváez va a ser El Salvador. Qué difícil. No voy a spoilear nada, prometo. No spoileemos, ya llega. Hay mucha ansiedad veo en gastroenterología, en hepatología, en nutrición. Sí, por eso nosotros tenemos intestino irritable, hay mucha ansiedad. A esto falta la presión de los gastroenterólogos hacia nosotros, hacia los hepatólogos, decir, ¿qué pasa que no normalice el hepatograma? Claro. Y la nutricionista que dice a la vez, pero pará, se está cumpliendo la dieta, y bueno. Bueno, acá los chicos del Cajut son tan ansiosos como yo, son todos gastroenterólogos, parece, dice, no queda claro, hay que biopsiarla, fueron al cuchillo directo. Así que... Yo creo que Marga va a estar de acuerdo. ¿Marga? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que igual ya habíamos hablado de la sospecha de que pudiera tener una hepatitis autoinmune asociada, más aún. La verdad que yo pensaba en la contaminación cruzada o no, pero que no tenía muy claro qué era la contaminación cruzada, así que me vino bárbaro el resumen que hicieron y bueno, sabemos que la paciente cumple bien la dieta, así que no, eso pareciera que no es, así que con más razón iría a biopsiarla. Respecto a lo de la colangioresonancia, la verdad que la paciente nunca tuvo ni aumento de la bili, ni aumento de la FAL. De hecho, clásicamente, estos pacientes con enfermedad celíaca no tienen aumento de la fosfatasa alcalina, y cuando aparece es raro y hay que descartar que, bueno, obviamente hay que descartar que no tenga tapar biliar, pero más allá de eso, a veces los pacientes con enfermedad celíaca tienen aumento de la FAL por osteomalacia, y ahí hay que pedirle un dosaje de calcio, de vitamina D y fósforo para ver si para descartar esa enfermedad. Pero bueno, en el caso en este momento sí iría a biopsiar el hígado, estoy de acuerdo. Bien, perfecto. A ver qué dio la biopsia, entonces, Agus, bueno, está con moño. Fuimos a biopsiar el hígado. La realidad es que, bueno, esta imagen lo único que muestra es una hepatitis crónica inespecífica con algo de infiltración mononuclear. ¿Qué es importante de la biopsia hepática en este caso? Bueno, la realidad es que en este caso la biopsia hepática aporta más por lo que descarta que por lo que contiene en sí, ¿no? Ya que vamos a encontrar un patrón de hepatitis bastante inespecífico.
pero en estos pacientes donde nosotros sospechamos que puede haber enfermedad autoinmune asociada, es importante tener el diagnóstico para poder descartarlo, ¿sí? En la imagen de la derecha, esto es a modo informativo, no es de esta paciente, es ver cómo resuelve la hepatitis luego de una dieta libre de gluten después de 2 años, ¿sí? Bien. Con respecto a quiénes vamos a biopsiar, a quién hay que biopsiar el hígado, bueno, a los pacientes con enfermedad celíaca, que sospechemos que tienen una enfermedad hepática crónica asociada. En este caso, en nuestra paciente es la sospecha que teníamos, porque persistía con alteración del hepatograma y conocemos que hay ciertas enfermedades autoinmunes asociadas, así que este fue el caso de la paciente. También iríamos a biopsiar a los pacientes que tienen patrón colestásico del hepatograma, que no es la manera habitual de presentarse en los pacientes con enfermedad celíaca. Como dijo Margarita recién, en general no suelen aumentar la FAL ni aumentar la bilirrubina, pero obviamente teniendo en cuenta que previamente a biopsiar el hígado con un patrón colestásico se le va a hacer los estudios que corresponden para descartar enfermedad colestásica, ¿no? Y además de eso, los pacientes que luego de 2 años de dieta libre de gluten persisten con alteración del hepatograma, también tienen indicación de biopsia. ¿Qué podemos encontrar en la biopsia? Un poco como les dije antes, son patrones bastante inespecíficos. Podemos encontrar inflamación periportal, infiltración mononuclear con esteatosis hepática asociada, y en algunos casos inclusive se puede encontrar algún grado de fibrosis asociada. Bien, las enfermedades hepáticas autoinmunes con la enfermedad celíaca. La enfermedad hepática autoinmune y la enfermedad celíaca comparten susceptibilidad genética para autoinmunidad, y sabemos que existe vulnerabilidad del epitelio biliar y del intestino delgado al daño inmunomediado, ¿sí? También sabemos que la prevalencia de enfermedad celíaca y colangitis esclerosantes varía entre un 2 a un 3% de los pacientes, y que estas dos enfermedades comparten el gen de riesgo HLA-DQ2, que ya hablamos previamente. La enfermedad celíaca y la CBP, la prevalencia va a ser entre 1 a 7% de los pacientes, y con hepatitis autoinmune hasta un 4% de los pacientes pueden llegar a presentar hepatitis autoinmune asociada. Bueno, y en cuanto al hígado graso no alcohólico, sabemos que un 25% de la población general tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico, y esto también nos lleva a preguntarnos si encontrar pacientes con enfermedad celíaca e hígado graso es más bien una coincidencia o están relacionados. Bueno, la prevalencia de enfermedad celíaca en los pacientes con hígado graso varía entre un 2 a un 14% de todos los pacientes. Y el riesgo de tener hígado graso después del diagnóstico de enfermedad celíaca es mayor en los primeros 5 años. Esto se cree que está asociado por la dieta libre de gluten, que luego de comenzarla puede generar un desbalance dietario y un posterior aumento de peso, ¿sí? O sea, esto sería consecuencia de la dieta libre de gluten cuando se empieza a adaptar al paciente. Pero también sabemos que los pacientes con mala absorción y desnutrición, que quizás son pacientes que llevan muchos años de evolución de la enfermedad sin tratarse, generan disfunción mitocondrial en el hepatocito con una disminución en la beta-oxidación de los ácidos grasos mitocondriales y un posterior aumento del depósito de grasa hepática. Bueno, muy bien. Finalmente ganó la paciencia, porque después de 36 meses viene nuestra pacientita y nos trae este laboratorio. Final feliz, hepatograma normalizado, sigue con los anticuerpos normales, parece que el grupo de Facebook, Tinder, todo le funcionó, estuvo divina. La paciencia. Bueno, parece que ganó la paciencia, ganaron los hepatólogos. Bueno, a ver qué nos dicen. ¿Dolo está de acuerdo? ¿Le hubieses actuado igual? ¿Te gustó el final? Me encantó el final porque comer perdices es lo más lindo, ¿no? Pero en general los pacientes no comen perdices. Hay 2 cosas que son importantes. La primera, que haga bien la dieta. No sabemos cuándo empezó a hacer bien la dieta, o sea que tenemos que esperar lo que los anticuerpos por lo menos se negativicen para decir de ahí a 2 años que las enzimas hepáticas bajen, o sea que capaz que le tendremos que dar un poquito más de tiempo, salvo que sospechemos otra enfermedad.
Y lo otro que tampoco podemos decir, listo, ya está, no tiene una hepatitis autoinmune. Me acuerdo de una paciente pobre que tenía hepatitis autoinmune y anticuerpos al diagnóstico negativos de su hepatitis autoinmune, a los 3 años desarrolló la enfermedad celíaca. O sea que estos pacientes los tenemos que seguir controlando. Los screening de alto riesgo, o sea, las poblaciones de alto riesgo se recomiendan repetir cada 2 o 3 años los anticuerpos, o sea que no nos debemos olvidar de repetírselos, aparte que lo tenemos que repetir en la enfermedad celíaca, pero si no es celíaco y tiene una hepatitis autoinmune, hay que controlarlo que no la desarrolle. Bien, y bueno, ¿algo más, chicas, para comentar o hacemos algunas preguntas? Tengo algunas preguntas del público que está ansioso por saber cómo manejar otras situaciones bastante parecidas a esto. Mientras vos lees las preguntas, yo tengo una pregunta para Paz. Bueno. ¿No se le puede dar un permitido? A mí mi doctora me dijo que se le puede dar un permitido, dice los pacientes, por semana. No. Exacto, la cervecita, la pisita, les encanta. Los embutidos. La realidad es que la dieta libre de gluten en el celíaco en la actualidad es el único tratamiento, si bien hay tratamientos alternativos respecto a una medicación, una vacuna y una enzima que están en procesos de estudio, están en fases iniciales de investigación, no van a venir a reemplazar a la dieta libre de gluten, sino que van a venir a proteger al celíaco seguramente de la contaminación cruzada. Por lo tanto, el celíaco tiene que excluir para siempre el gluten de la dieta. Así que no existen los permitidos, tenemos que educar y creo que los grupos de soporte, como puede ser un equipo interdisciplinario de profesionales, como pueden ser asociaciones, como pueden ser grupos de Facebook, siempre indicándole al paciente para qué sirve cada cosa, ¿sí? Porque un grupo de Facebook o de Instagram puede contener, pero la información de las marcas va por otro lado. Entonces, ir guiando al paciente y sí el seguimiento estricto con los profesionales, y más en un paciente que vemos que consume fuentes de gluten, es un paciente que no dejamos escapar y si es necesario lo citamos cada 15 días para poder ayudarlo. Y yo una pregunta para Dolo o para Paz. Paz, vos nos dijiste que la entrevista es la herramienta actual que más sirve, pero existen en el mercado unas mediciones que se hacen en orina para evaluar la contaminación cruzada. Dolo o Paz tienen experiencia en eso, ¿sirve, no sirve? ¿Detecta esas 50 partes por millón, 10 partes por millón que le hace mal al intestino? ¿Detectan los 5 gramos de harina? ¿Cómo es la historia esa? Bueno, están en estudio, son los GIP, los péptidos inmunogénicos del gluten. Son otra herramienta muy importante, pero no están todavía avalados o sea, no están habilitados en el mercado para que uno los pueda pedir. Paz, que trabaja en el Udaondo, seguro que sabe un poquito más. Sí, nosotros la realidad es que sí, lo tenemos como un método objetivo que nos permite determinar trazas de gluten. Tenemos 2 estudios respecto a los GIPs. Juanpi Estefanolo es el que más sabe de este tema y trabajamos juntos en esto. Los chips en realidad tienen la capacidad de detectar estas mínimas cantidades de gluten. La realidad es que hoy en día están disponibles únicamente para la investigación. A nosotros en la investigación es un dato objetivo que nos sirve muchísimo porque tenemos que recordar que la entrevista nutricional tiene variabilidad interobservador. Entonces, en conjunto con la entrevista y con los GIP podemos hacer un diagnóstico respecto al cumplimiento de la dieta, pero actualmente no están comercializándose acá en Argentina más que para investigación. Bien, yo tengo una pregunta, Dolores, que me parece que a los hepatólogos nos va a servir mucho, que nos enfrentamos todo el tiempo en el consultorio. Nosotros siempre digo lo mismo, somos bastante obedientes en pedir serologías o para enfermedad celíaca, una alteración del hepatograma, siempre lo tenemos muy presente en el algoritmo. Muchas veces hacemos el diagnóstico con un paciente asintomático con una alteración del hepatograma, lo mandamos a hacer la veda, confirmamos la enfermedad celíaca y te lo mandamos a vos o a otro especialista, y el paciente vuelve un poco enojado, dice, doctor, ¿por qué? Y acá quiero tu speech para qué le decimos a estos pacientes que a veces dicen,
doctor, la verdad usted me hizo el diagnóstico de enfermedad celíaca y la verdad es que yo no tenía ningún síntoma. Me mandaron a hacer una dieta estricta, dieta libre de gluten. ¿Por qué debería ser la dieta si yo no tengo ningún síntoma? Bueno, es una pregunta que siempre es más fácil cuando el paciente viene con diarrea, mala absorción, calambres, desnutrido, inclusive si está internado, porque sabemos que la dieta le va a cambiar la calidad de vida. Y a veces, cuando no tiene ningún síntoma, la calidad de vida, por lo menos al principio, puede empeorar porque es una dieta, iniciar una dieta en cualquier persona es difícil, más cuando uno no tiene bien claro el porqué. Lo que uno le explica a los pacientes es que hay mucho porcentaje de pacientes, y cada vez más porque ahora estamos diagnosticando lo que antes no diagnosticábamos por la aparición de los anticuerpos, más allá de que los anticuerpos, si bien hace mucho que están desde el año 80, entonces antes se diagnosticaba en el cuadro clínico clásico con la diarrea, la mala absorción, los niños, y después vimos que eso no era así, entonces un paciente podía tener solo anemia, solo osteoporosis, solo aftas en la boca, entonces lo que le tenemos que explicar a los pacientes es que puede tener signos y no síntomas, que son cosas diferentes. Pero bueno, siempre es más difícil y nos lleva más tiempo explicarle. Siempre explicándole el riesgo a largo plazo, básicamente, que aparezcan otros, cuando uno no hace la dieta. Yo les digo que la elección de hacer o no la dieta la tiene cada uno, es como andar en la ruta 180 sin cinturón o tomar todas las precauciones. Entonces ahí le explicás y le haces refuerzo en las cuáles son las complicaciones a largo plazo de la enfermedad celíaca. Bien, perfecto. Y yendo a las preguntas de la gente, Marga, hay una pregunta que, por ejemplo, preguntan si la hepatitis da algún síntoma. ¿Estos pacientes con alteración del hepatograma deberíamos esperar algún síntoma o no? Simplemente vemos la alteración en el hepatograma en el laboratorio y nada más. Sí, respecto a los síntomas, justamente eso es lo que decía al principio cuando les decía que la paciente consulta por distensión abdominal. Ese no es un síntoma típico de la hepatitis. La hepatitis suele ser poco sintomática, pero lo que generalmente marca los síntomas es la astenia. El paciente suele venir con cansancio, no suele consultar por distensión. Eso es, bueno, ya si está amarillo, bueno, puede llegar a ser ictericia y eso, pero a veces tienen artralgias. Pero lo más común de la hepatitis es la astenia marcada, en realidad como cualquier hepatitis, ¿no? Y Bien. yo puedo aprovechar a preguntar algo, a exprimir a los gastroenterólogos. En la línea que preguntabas vos, Adrián, es re común que los pacientes, lo que vos decís, que el paciente, uno le hace diagnóstico de enfermedad celíaca y vuelven al hepatólogo y no hacen la dieta porque no se sienten mal y se encontró de casualidad. Y entonces le quería preguntar cuál es el riesgo de complicaciones graves y cuál es el riesgo de, por ejemplo, desarrollar un linfoma que tiene un paciente que uno le diagnostica una enfermedad celíaca y no tiene síntomas y no cumple con la dieta. Bien, bueno, es un gran capítulo, digamos. Cada complicación a largo plazo tiene diferente porcentaje de complicaciones y diferente dependiendo si el paciente es muy sintomático, si es un síndrome de mala absorción muy severo de inicio, o si el paciente es monosintomático. Eso se vio a lo largo del tiempo que no es el mismo riesgo. Pero en general uno asume que el riesgo es para todos igual y le explica a los pacientes que el riesgo de osteoporosis es de alrededor del 40% al diagnóstico, le explica que el riesgo de desarrollar una diabetes es de 3, o sea, es 10 veces más frecuente que en uno. Todo esto si no hace la dieta, ¿no? De que aparezcan enfermedades autoinmunes tiroideas, o sea, todas las autoinmunes asociadas, que aparezcan complicaciones a largo plazo como linfomas o tumores. Es más probable que en uno que haga la dieta, pero tampoco es una complicación segura, digamos. Uno no le puede mentir a los pacientes. Yo le digo cuánto es el porcentaje, y si uno agarra un gráfico de 10.000 personas, si uno hace la dieta perfecta va a tener 1 en 10.000, y si uno no hace la dieta va a tener 15, 20 en 10.000, o sea que el riesgo aumenta, pero no es que seguro va a evolucionar a un linfoma. Bien, y lo otro, Dolores, hay mucha pregunta sobre, ya vi un par de HLA de Q2 y de Q8, y una de las preguntas dice, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas, si uno pide el HLA de Q2 de Q8, si el paciente tiene síntomas pero hace dieta libre de gluten, o si se puede pedir algo más en estos pacientes. Si está haciendo una dieta libre de gluten,
Entonces no le pido anticuerpos y le pido HLA primero. Eso sería la pregunta, quizás. Claro, la pregunta es si el paciente tiene síntomas, pero haciendo la dieta, si tiene alguna utilidad el DQ2-DQ8 u otra herramienta. El DQ2-DQ8 tiene como muy específico la utilidad que tiene. La primera es en familiares de primer grado, que uno le hace anticuerpos, son negativos, entonces tiene riesgo de desarrollar, no lo sabemos, le pedimos el genético, si el genético es negativo, casi con 99%, no es 100, con 99% podemos excluir la enfermedad de ese paciente, a ese familiar de primer grado podemos evitar que se saque sangre cada 3 años. El segundo es cuando hay discordancia, anticuerpos positivos, biopsia normal o biopsia positiva, anticuerpos negativos. Y cuando el paciente ya inició una dieta libre de gluten, que seguramente es a lo que se refiere la pregunta, que es un gran problema ahora, seguro Paz lo tenés vos también, que con la modernidad de que no sé cuántos porcentajes de pacientes hacen dieta libre de gluten porque les cae bien, porque es verdad que cae bien hacer dieta libre de gluten, tenemos el problema de que después no tenemos el diagnóstico. Entonces ahí quizá si le pedimos anticuerpos y son negativos, podemos decir que podemos pedirle una HLA para ver si es negativo, listo, ya no lo molestamos más, y si es positivo tenemos que hacer que coma gluten. Sí. Bien. Dolo, ¿cómo manejas el desafío con gluten? ¿Manejas cantidades específicas o lo liberás? Porque muchos pacientes no lo quieren realizar por la sintomatología que genera, y es una pregunta muy frecuente. Es difícil eso, ¿no? El desafío me parece que lo sabés más vos que yo. Es un desafío para más nutricional que para mí. Pero básicamente uno tiene, porque la realidad es que nos pasa que los desafiamos con gluten cuando no sabemos el diagnóstico, entonces le decimos, bueno, empezá a comer gluten, y el paciente vuelve a dejar la dieta con gluten porque le cae mal. Entonces, lo ideal, en gramos lo vas a decir vos, es por lo menos entre 4 y 8 semanas, de una dosis de gluten para que desarrolle anticuerpos. Pedirle anticuerpos, cuando son positivos, biopsiarlos. Yo lo que les digo a los pacientes es, antes de dejarla de vuelta la dieta con gluten, si la vas a dejar, hacete los anticuerpos. Sí, totalmente. Yo desde lo que es la parte nutricional me parece que aclarar lo que es un desafío con gluten es importante, porque no es liberar la dieta porque el paciente la va a dejar, sino que es mantener también al paciente que está sintomático, sin control de marca, sin control de contaminación, sin consumo de fuentes de gluten, pero asegurarnos de darle 8 gramos aproximadamente por día para asegurarnos que superen las 50 partes por millón, que bueno, que en ese periodo de tiempo sí genera elevación de anticuerpos y aumento de linfocitos con lesión intestinal, pero es la única manera. ¿Esos 8 gramos por día, en la práctica diaria, cómo lo medimos? ¿Una rodaja de pan, 2 rodajas de pan, lapicita? No, yo lo que hago generalmente, les dejo el plan libre de gluten que ellos venían haciendo, sin control de contaminación o de marcas, como que relajen ahí en ese momento, y después les digo que va a ser como un medicamento que van a tener que tomar 4 veces al día, entonces nos manejamos con 2 rebanadas de pan y la van comiendo más allá de su alimentación durante todo el día para tener esa ingesta. Es algo que manejo yo en la práctica y que es la única forma que pude sostener a pacientes sintomáticos con gluten hasta poder confirmar diagnóstico. Es importante lo que decís, porque si uno le libera toda la dieta, le dice aprovechá y comete todo lo que no comiste y despedite de la pizza y del sanguchito y de todo, empiezan a comer gluten y al tercer día no van a comer más gluten porque se sienten mal. Y muchas veces los que eran asintomáticos se ponen sintomáticos después. Sí. Entonces, bueno, muy bien. Una cosa que creo también que hay que enfatizar, que disculpen que me meta, es también cuando tenemos el diagnóstico de un paciente celíaco, estudiar a los familiares de primer grado, ¿no? No olvidarse de eso. Mamá, papá, hermanos y hijos, aunque estén asintomáticos. totalmente. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. A ver si podemos pasar a la tabla de posiciones final del Kahoot. La tenemos. A ver, Gustavo. Recuerden. Esto me da más ansiedad que qué pasó con el paciente. Ya se curó, listo. Ahí tenemos. En tercer lugar, Juan. Segunda posición, Marina. Y yo no estoy viendo nada, ¿eh?
Primera posición, Tomás. Marina, será nuestra Marina. Vamos a ver si tengo la Será chance nuestra de Marina. recibir algo de la Big Box. Marina, si sos vos y estás en línea, sabés que tenés que compartir conmigo tu Big Box. Bueno, nosotros sí. tenemos los datos seguros de ellos para contactarnos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Como decía Adriana al comienzo, yo creo que esta es la primera de muchas reuniones que vamos a tener. La idea es que somos dos sociedades hermanas, estamos muy entrelazadas, muy enredadas, y en esta ocasión, bueno, por los acontecimientos de la pandemia tuvo que ser online, pero la idea es que en el futuro vamos a hacer muchos más eventos juntos y presenciales. No sé, Adrián, si querés decir algo más. No, eso, Fede, totalmente, ya estamos pensando, somos un poco ambiciosos, ya estamos pensando en lo próximo, pero creo que compartimos la misma inquietud por un montón de enfermedades. Esto solo fue un ejemplo de cómo estamos asociados entre nosotros, y que siempre necesitamos uno del otro. La verdad que venimos unidos en estas patologías y en un montón más, y la verdad que también darles herramientas, a esto para mí es muy importante. No todos los países, estuve viendo los inscriptos, hay un montón de gente de afuera también, y no todos los lugares o en las provincias tienen la posibilidad de tener un hepatólogo como tal donde consultar, por lo cual me parece que tiene mucho que ver esto con la formación también del gastroenterólogo, entender la parte del hígado, y después todos los hepatólogos, no todos somos gastroenterólogos, algunos vienen de la clínica médica, por lo cual también la parte gastroenterológica suma un montón, así que creo que es muy provechoso para todos. Totalmente, tuvimos muchos inscriptos para esta actividad, muchos médicos clínicos, hepatólogos, gastroenterólogos, muchos en formación, así que los queremos Dolo y agradecer. Marga, unas genias que se sumaron, hasta se prepararon un fernet, un gin, no sé qué se prepararon, pero unas genias. Completamente, muchas La gracias onda. por ponernos Gracias a todos su por conocimiento. participar. No, gracias por invitarnos, y la verdad que aprendí un montón, los felicito. Muchas gracias. Gracias, chicos. La próxima brindamos en presencia. Con un asadito, a ver quién se juega a hacer un asadito, y lo Adrián, hacemos. Adrián, perfecto. Listo. Gracias a todos por participar. Otro aviso parroquial, en SAGE estamos en la época del año, estamos buscando formar la comisión directiva del año que viene, estamos buscando vocales jóvenes que quieran participar y que también van a participar en SAGE Joven. Así que están todos invitados. Cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden escribir a nosotros a sagejoven@sage.org.ar. Y bueno, los chicos de hígado también están disponibles para cualquier consulta. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, hasta luego para todos, buen fin de semana. Adiós a todos. Nos vemos pronto. Gracias por estar.